Imagínate que viajas desde China hasta Turquía, cruzando desiertos, montañas e imperios. Pero hay un problema, no existe el traductor de Google. Entonces, ¿qué lengua utilizaban los mercaderes de la ruta de la seda para poder entenderse? Hola, soy Lingüísticamente Hablando y soy esa amiga que te cuenta la historia de las lenguas. La ruta de la seda fue la red comercial más famosa de la historia. Conectaba Asia con Europa desde por lo menos el siglo II a.C., aunque algunos tramos son más antiguos. ¿Qué se intercambiaba? Por supuesto que oro persa, seda, té, especias e incluso col para delinearte los ojos. Pero también se transportaban ideas, religiones, tecnología y hasta lenguas. De hecho, entender cómo se comunicaban es igual de interesante que saber qué vendían, porque no había una lengua oficial, había muchas, y lo que se utilizaba era un sistema multilingüe y adaptativo. Vamos por partes. La ruta de la seda no solamente era una ruta, era un entramado. Tenía caminos terrestres desde Xi'an hasta Constantinopla y rutas marítimas por el Océano Índico y el Mar Rojo. Cada tramo tenía sus lenguas dominantes, así que un comerciante podía empezar hablando chino, después necesitar sogdiano, más adelante utilizar persa o después griego, árabe o hasta turco. Los verdaderos expertos de la ruta de la seda no solamente sabían de telas y de metales, sino que también eran políglotas prácticos. Usaban lo que hoy día llamamos lenguas vehiculares o lenguas francas, que son lenguas que se utilizan por hablantes de diferentes lenguas para poderse entender, como por ejemplo cuando utilizamos el inglés en diferentes partes del mundo. ¿Cuáles eran esas lenguas vehiculares? Aquí van algunas joyitas lingüísticas que dominaron este gran corredor comercial. Sogdiano. Es una lengua irania oriental que se habla en lo que hoy es Uzbekistán y Tayikistán. Los comerciantes sogdianos eran los reyes del trueque en Asia Central entre el siglo IV y el X. Incluso los chinos confiaban en ellos para manejar sus aduanas. Dato curioso, muchos de los textos que se encontraron en la ruta de la seda se encuentran escritos en sogdiano, persa medio y persa clásico. Fue la lengua del imperio sasánida y más adelante del mundo islámico oriental. Muchísimos tratados de comercio, ciencia y poesía circulaban en persa. Era como el inglés de la época, útil y expansivo. Griego, koiné. Después de Alejandro Magno, el griego se convirtió en la lengua del comercio, la burocracia y la filosofía en muchas regiones del oeste de Asia. Fue clave en zonas como Siria, Anatolia y Egipto. Árabe. Desde el siglo VII, el árabe adquirió poder como lengua del comercio, la religión y la ciencia en varias zonas islámicas de la ruta. Fue tan influyente que muchos términos de navegación y de matemáticas se conservan hasta hoy. Cenit, cero y álgebra son algunos ejemplos. A diferencia de lo que imaginamos, ser políglota en la ruta de la seda no era algo raro, sino algo necesario. No todos sabían 10 lenguas, pero por lo menos sabían un poco de cada una de ellas para poder sobrevivir. O por lo menos llevaban a alguien que sí la supiera. Había traductores profesionales, intermediarios culturales y hasta lo que hoy llamaríamos códigos híbridos. Se documentan mezclas de sogdiano con préstamos del chino o persa con préstamos del turco. Algunas lenguas se adaptaban incluso a la escritura local. Por ejemplo, se podía escribir el sánscrito con escritura sogdiana. Dato sorprendente. También se hallaron textos budistas en chino traducido desde el sánscrito por hablantes sogdianos que usaban palabras en persa. Todo un rompecabezas. No todo era oral, había contratos, pasaportes, mapas y cartas. Y como la oralidad era tan volátil, la escritura se volvió un tipo de seguro lingüístico. Se usaron sistemas como los caracteres chinos, el alfabeto sogdiano, el alfabeto arameo, el alfabeto árabe, el alfabeto griego, el brahmi de la India e inclusive cursivas iranias derivadas del parto, que era una lengua iraní antigua. Lo impresionante es que a veces una lengua se escribía en varios alfabetos, como si escribieras, por ejemplo, español en cirílico, lo cual no es imposible y esto solo nos demuestra que la escritura y la lengua oral son dos sistemas diferentes. A diferencia del esperanto y del inglés global, en la ruta de la seda no hubo una sola lengua unificadora que permitiera a todos comunicarse, pero sí existieron lenguas en contacto, es decir, formas de comunicación simplificadas que tenían una gramática muchísimo más reducida y sencilla para que diferentes personas se pudieran comunicar. O sea, algo así como los pidgins del desierto.
aunque no utilizamos ese término formalmente en este caso en específico. También se utilizaron gestos, dibujos y números como códigos de comunicación. La ruta de la seda demuestra que el lenguaje no solamente es una estructura gramatical, sino una herramienta de adaptación y creatividad. En vez de imponer una lengua única, los comerciantes hacían lo contrario, es decir, aprender por lo menos un poco de cada una de las lenguas. Básicamente creaban híbridos y negociaban con lo que tenían. En un mundo tan interconectado como el actual, este modelo tiene mucho que decirnos. No se trata de hablar perfecto, sino de construir puentes lingüísticos que sean funcionales. Así que la próxima vez que pienses en la ruta de la seda, piensa en algo más que solamente caravanas y camellos. Imagina un mapa vivo de palabras mezcladas, letras cruzadas y acentos que se entendían a base de ingenio. ¿Te gustaría un video con ejemplos reales de documentos bilingües encontrados en la ruta de la seda? Suscríbete y comparte este video con alguna persona que haya dicho yo no soy bueno para los idiomas. Spoiler, los comerciantes del siglo V tampoco, pero lo lograron. ¡Chao!